Buenos días, mi nombre es Emilia Sánchez Soler, soy profesora asociada de la Universidad de Murcia del Departamento de Filología Clásica, concretamente el Departamento de Lengua Latina. Y hoy les quiero comentar en este congreso de innovación, les quiero comentar que también en las lenguas clásicas, en la enseñanza de las lenguas clásicas se puede innovar también. Y es que en algunos casos el estudio de la lengua latina supone un obstáculo difícil de sortear para los alumnos, tanto en la enseñanza secundaria y bachillerato, como para aquellos que deben estudiarla por primera vez en el primer curso de grado de Lengua y Literatura Española. Por ello, teniendo en cuenta esta realidad, en esta comunicación titulada Iter Romam, Historia y morfología en las vías que conducen a Roma, se pretende mostrar un proyecto en el que la enseñanza de la lengua latina se realice a través de una metodología dinámica e innovadora, en la que el alumno aprenderá la lengua latina a través del recorrido de las antiguas vías romanas desde su ciudad, Murcia, hasta llegar a Roma. Con este método de enseñanza se pretenden alcanzar, entre otros, los siguientes objetivos. Como se puede ver en pantalla, mostrar al estudiante de la lengua latina una nueva perspectiva de aprendizaje, crear nuevas estrategias metodológicas de colaboración, unir el estudio de la historia de Roma con el de la gramática latina, analizar textos antiguos relacionados con la temática de la romanización, crear oraciones y textos en lengua latina, utilizar el diálogo como instrumento para el aprendizaje de la gramática latina, construyendo oraciones de diversa dificultad. Comentar textos latinos con su traducción en castellano y, cómo no, traducir textos latinos. Pero, ¿cómo se puede innovar en la enseñanza de la lengua latina? Pues haciendo un cambio en la metodología tradicional y abogar por un método activo en la enseñanza de la lengua latina. Pues en los últimos tiempos estamos viviendo un cambio metodológico en el proceso de enseñanza-aprendizaje y ello también repercute en la enseñanza de las lenguas clásicas. Por este motivo, los profesores debemos adoptar nuevos métodos de enseñanza en los que se prime el trabajo colaborativo entre alumnos, el aprendizaje intuitivo y el estudio del latín como una lengua viva a través de un proyecto de investigación al que vamos a titular Iter Roma. Para llevar a cabo esta metodología de innovación en el aprendizaje de la lengua y la cultura latinas, se han establecido una serie de pasos que guiarán a los alumnos en su proceso de aprendizaje. Y es que vamos a contar con la combinación en la metodología de la enseñanza directa, lo que es la metodología tradicional, que no nos podemos olvidar de ella a pesar de tantas innovaciones, siempre tenemos que tenerla de la mano, aunque también nos tenemos que poner, actualizarnos e ir insertando esas técnicas de innovación en la enseñanza, que es de lo que trata esta comunicación. El primer paso lo constituye la introducción a la gramática latina a través de distintas técnicas innovadoras alejadas de la repetición incesante y mecanizada de desinencias sin ponerlas en práctica en el uso de la lengua.
como la ludificación, las técnicas colaborativas entre estudiantes y la metodología de la clase invertida. Comenzamos con la introducción al estudio de la lengua latina, que la constituye las características gramaticales. Y para mostrar estas características siempre vamos a partir de la comparación entre el latín y el castellano y viceversa. Por ejemplo, para mostrar al alumno la enseñanza de los casos latinos y su uso, se partirá del análisis sintáctico de oraciones en castellano en las que se ejemplificarán distintas funciones, tal y como pueden ver en pantalla. Los sintagmas que aparecen subrayados son los que los alumnos tendrán que analizar sintácticamente. A continuación se les explicará, se les nombrará los distintos casos, simplemente mostrándoles su nomenclatura y una pequeña definición, una breve definición, para que así los alumnos, a partir de la definición, puedan unir, combinar los casos con las funciones sintácticas principales que cumplen cada uno de ellos. Algo que es muy intuitivo, como el nominativo, nombrar, nominar, pues a quién se nombra en la frase en primer lugar, al sujeto. El genitivo, relacionado con el genitivo sajón, que no se nos tiene que olvidar, esa comparativa también con la lengua inglesa, que cumple el genitivo la función del complemento del nombre. Y así con todos los casos. Y con el ejemplo de la diapositiva anterior se asignará cada función sintáctica que el alumno ha puesto a los casos en los que se pondrían si tuvieran que traducirlos a la lengua latina. En cuanto a las declinaciones, se expondrá el conjunto de las declinaciones, la forma de identificarlas y su uso. En el caso de las desinencias de cada declinación, se ha decidido explicar la segunda declinación para que los alumnos comprendan el concepto y el funcionamiento, y además la tercera declinación debido a su complejidad. Por ello, una vez conocidas las desinencias y trabajadas, tanto la segunda como la tercera declinación, se mostrarán a los alumnos los grupos de desinencias de las 3 declinaciones restantes, para que sean ellos mismos quienes asocien las desinencias a los casos a través de diversos ejemplos. Para la primera declinación les mostraremos un texto como el que sigue con su vocabulario, un texto en el que se observan, todas las palabras pertenecen exclusivamente a la primera declinación. Y teniendo como referencia las desinencias de la segunda declinación, los alumnos podrán extraer las desinencias de los sustantivos del texto con la ayuda del vocabulario que les muestra el enunciado y clasificarlas y asociarlas a los casos tanto en singular como en plural. De igual modo, tanto como la cuarta y la quinta declinación, se hará un procedimiento semejante. Se les mostrará una nube de desinencias donde tendrán que ir extrayendo estas desinencias y tratando de asociar, unir las desinencias
con los casos tanto en singular y plural. Aquí se les puede mostrar, se les puede brindar una pequeña ayuda proporcionando al alumno dos enunciados de las palabras que pertenecen a esta declinación, una de los géneros masculino y femenino y otra del género neutro. De igual modo, que es en la quinta declinación, la más sencilla de todas, se procederá a hacer el mismo mecanismo, que con la cuarta declinación se les dará el enunciado de una palabra perteneciente a la quinta y tendrán que extraer todas estas desinencias para poder asociarlas a los casos. Todo ello teniendo en cuenta todo lo que ya conocen de las declinaciones restantes. En cuanto a la morfología verbal, el modus operandi es semejante. Se parte de un texto para que podamos tomar como ejemplo este que hemos visto de la primera declinación, incluso animarles a traducirlo con la ayuda del vocabulario. Los alumnos tendrán que clasificar las desinencias personales verbales con ayuda del profesor, porque aquí no están las 6 que existen. El resto de la teoría de la morfología verbal la explicará el docente debido a las particularidades que presenta el verbo latino, pero siempre teniendo en cuenta la comparación con el castellano. Sin embargo, podemos hacer una excepción con el pretérito imperfecto, pues se puede mostrar a los alumnos a partir de un texto como el que pueden ver en pantalla, donde pueden observar que la mayoría de los verbos, la gran mayoría, tienen el morfema verbal va característico del imperfecto, y a partir de este texto se les explica el uso del imperfecto y sus particularidades en lengua latina. En relación a las cuestiones de la sintaxis latina, se recurrirá en medida de lo posible a la comparación del castellano, como es la dinámica y la metodología que hemos decidido. Por ejemplo, en el uso de los participios y de los infinitivos. También en las construcciones propias de la lengua latina, del ablativo absoluto. También encontramos construcciones parecidas en castellano, el uso de los nexos, y a medida que se van completando los contenidos gramaticales de morfología y sintaxis, se irán introduciendo los relacionados con la historia y la cultura, lo que constituye la segunda parte del planteamiento de esta metodología. Cabe destacar que la metodología utilizada para trabajar la morfología latina es la llamada aula invertida, que tiene como objeto principal invertir los momentos y roles de los alumnos en el proceso del aprendizaje, en base al recurso de recursos tecnológicos o no tecnológicos, utilizando distintos recursos que son proporcionados con anticipación para que al momento de llegar a la clase los estudiantes puedan resolver las actividades de puesta en práctica que el docente les presente. ¿Qué vamos a conseguir con esta metodología? Que se va a maximizar el uso del tiempo, promueve la motivación, ya que
pretende que el alumno sea autónomo, sea capaz de resolver desafíos, favorece la interacción social y tiene una continua retroalimentación y además se pueden ayudar unos a otros en los alumnos por las dudas que puedan surgir dentro del aula. Bueno, una vez que daríamos finalizado o ya muy avanzado la parte de la gramática latina, se hará, en segundo lugar, como he comentado antes, la exposición de un panorama sobre el proceso de romanización de Hispania y la creación de las vías romanas. A partir, no se les mostrará un mapa tal y como ven ustedes en pantalla, porque claro, esto sería hacer trampa por parte mía y con ellos, porque se les planteará en este punto a los alumnos el proyecto de investigación que deben realizar a partir de una pregunta. ¿Se puede llegar a Roma caminando desde Murcia? Para responderla, cada grupo debe elegir un tramo de vía romana comprendido desde Murcia hasta Roma e investigar una serie de datos como son el motivo y la fecha en que se construyó, quién la mandó construir, los materiales utilizados, la fase de romanización en la que fue construida y a qué lugar corresponde en la actualidad, si se ha aprovechado esa vía para construir una carretera, una autovía, por ejemplo. En esta metodología de aprendizaje es la llamada aprendizaje basada en proyectos, con el planteamiento de esta pregunta, de este reto, donde los alumnos cambian o unen, mejor dicho, el aprender con el hacer, lo que es la antigua máxima, el docere et delectare. En esta metodología tiene como objetivo que el alumnado adquiera conocimientos y competencias clave del siglo XXI por medio del desarrollo de proyectos que dan respuesta a problemas de la vida diaria. Nuestro problema es que queremos ir caminando desde Murcia hasta Roma. Así, los alumnos diseñan, programan y ejecutan un proyecto transversal para poder llegar a un producto concreto, proceso durante el cual se activan las habilidades de investigación y trabajo cooperativo. En este proceso del proyecto, en esta fase del proyecto, también se les enseña a los alumnos las normas para poder citar la bibliografía, qué imágenes pueden coger de Internet, porque explicarle que todo lo que hay en Internet no es para su uso. Y pueden también combinar lo que hayan tenido, lo que hayan conocido por otras asignaturas también o en otras disciplinas también las pueden añadir en este proyecto previa consulta con el profesor. Los grupos que se van a constituir serán siempre a criterio del profesor porque se tiene en cuenta en la combinación de alumnos el nivel académico de estos, sus habilidades y destrezas y su grado de interacción. Por ello, que se deben agrupar alumnos que tengan distintas capacidades para que se puedan ayudar entre ellos.
En tanto que los alumnos van realizando esta investigación, poco a poco, también con un cuaderno de diario en clase para ir anotando todos los progresos que van realizando e incluso las dificultades y obstáculos que se van encontrando, deberán crear un mapa interactivo con la herramienta Geniali. También se pueden utilizar otras herramientas como Canva, donde estén representadas las vías que llegan a Roma desde la región de Murcia. Cada grupo ha elegido un tramo de vía y tienen que reflejarla en este mapa interactivo. Y a lo largo de las vías deberán señalar mediante un código QR los puntos más importantes, como yacimientos arqueológicos, los nombres latinos de esas ciudades y su traducción en castellano, otros datos de interés que puedan añadir los alumnos obtenidos de su investigación, así como una breve descripción de la vía en lengua latina, lo que constituye la última parte del proyecto que a continuación explicaré. Y es que al finalizada toda esta parte, el punto final será la unión de la gramática latina y el mapa que han creado. Pues se pondrá en práctica el uso de la lengua latina desde distintas perspectivas. El análisis gramatical a partir de las inscripciones en cualquier soporte que hayamos podido encontrar en los yacimientos arqueológicos encontrados en el camino de nuestra ruta, la confección de textos en lengua latina para describir los lugares y el uso del latín hablado en una sencilla exposición de las conclusiones obtenidas. En el uso de la traducción inversa del castellano en latín se deberá poner en práctica todas las construcciones sintácticas con el vocabulario necesario facilitado por el profesor. Los alumnos expondrán los textos confeccionados en lengua latina en un Padlet creado ad hoc en el que todos ellos colaborarán comentando los escritos entre compañeros, a ser posible en lengua latina, e incluso corregirse entre ellos. Este aprendizaje cooperativo es una metodología activa de enseñanza y aprendizaje en el que los estudiantes trabajan juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de sus compañeros. La idea de esta metodología es que el alumnado comprenda que cada una de las partes integra un todo mayor con un objetivo común. Es decir, que sus logros dependen de los logros del resto del equipo, existiendo una interdependencia que se constituye en una característica esencial para el buen funcionamiento del trabajo en equipo. Con esta metodología presentada, grosso modo, por los minutos a los que estamos sometidos, por así decir, los alumnos se sienten protagonistas de su propio aprendizaje, colabora con el profesor en el proceso de enseñanza, lo que constituye una gran motivación para ellos. Se trata de metodologías fundadas en el socioconstructivismo porque están centradas en el estudiante y sus procesos de conocimiento y fomentan todas las competencias que el siglo XXI nos ha traído. Y son competencias que también pueden ser aplicadas, las tecnológicas, en el saber de una lengua, en el saber de una disciplina y
en este caso de la lengua latina. Pero se podría también implicar en el aprendizaje de otras lenguas tanto clásicas como el griego antiguo, como modernas. También este tipo de aprendizaje es social porque surge la interacción entre ellos. Se pueden relacionar alumnos que nunca habían hablado entre ellos, así como desarrollar la empatía, dado que los estudiantes deben establecer diferentes relaciones de trabajo con personas de diversa índole y pensamiento. Pues este es el granito de arena que ha aportado como innovación dentro en la metodología, dentro de la enseñanza de la lengua latina, y esta comunicación pues, será completada en el artículo y que esto no ha hecho nada más que empezar. Muchas gracias.